Hola amigos y bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Cogen un vasito de agua, espero que tengan su Biblia cerca, porque hoy vamos a estudiar un tema que realmente ha de tocar nuestro corazón. Se titula Sed pues perfectos y hay muchas interpretaciones acerca de este versículo encontrado tanto en Mateo 5 como en Lucas 6. Y creo que muchos de las actitudes que se utilizan sobre este versículo no solo son erróneas, sino que al mismo tiempo quieren negar una realidad bíblica, un concepto que realmente el Señor quiere entregar a sus hijos. Vamos a encontrarlo en el libro de Mateo, capítulo 5, justo al final del capítulo. En el versículo 48 del capítulo 5 de Mateo, si tienen sus Biblias con ustedes allá en la casa. Mateo 5, versículo 48, la Biblia nos dice lo siguiente: Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando nos dice sed pues perfectos, ese sed pues, el pues nos indica como que es la consecuencia de algo que Cristo ha estado diciendo en los versículos anteriores. Es como, en resumidas cuentas, sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. O sea, por eso dice sed pues, en resumidas cuentas. En otras palabras, hay un contexto que siempre ha de ser tenido en consideración a la hora de leer cualquier versículo de la Biblia, cualquier historia de la Biblia. Hay que ver e investigar en qué contexto este versículo está encontrado. Cuando yo escucho a gente hablar del perfeccionismo bíblico, de que tenemos que ser personas perfectas, porque la Biblia dice que hay que ser perfecto. Claro, ¿a qué se refiere la Biblia? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el en resumidas cuentas? ¿Qué es aquello que Cristo hablaba antes de resumirlo todo en sed pues perfectos? Se trataba él trataba de decir que nunca vamos a decir la palabra incorrecta, o que nunca vamos a tener que caer en la tentación, o que nunca vamos a comer lo equivocado, o sentirnos deprimidos, o sentirnos agotados, o sentirnos dudosos. Hay una batalla que es una batalla diaria en la que tanto tú como yo estamos embarcados. Es una batalla de lucha, es una batalla de pelea, es una batalla en la cual Cristo alza sus brazos e intercede por su pueblo. Y hay veces que el ejército enemigo parecería como que nos están ganando y nos golpean. Y luego nos levantamos y golpeamos de vuelta. ¿Cuál es el concepto, en resumidas cuentas, de sed pues perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto? Bueno, tenemos que mirar el contexto. El versículo anterior, el versículo 47, antes de que Cristo diga, bueno, como resumen, en resumidas cuentas, ser perfectos, el versículo 47 nos dice lo siguiente: si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Sed pues perfectos. ¿En qué se está refiriendo? Que tenemos que saludar no solo a los hermanos, no solo a aquellos con los que nos llevamos bien, sino saludar a aquellos que incluso nos llevamos mal o que tienen algo en contra de nosotros. Sed pues perfectos, nos dice la Biblia. Versículo 46. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? En otras palabras, ¿qué hay de bueno en ello? Hasta los paganos aman solo a los que le aman. ¿No hacen lo mismo los publicanos? En otras palabras, Jesús nos está diciendo, si vosotros amáis solo a aquellos que os aman, ¿qué hay de bueno en ello? ¿Qué hay de recompensa en ello? Los paganos, los publicanos, no tienen recompensa de una vida eterna y aún y todo aman.
a aquellos que les aman. Entonces, si el pueblo de Dios ama tan solo a aquellos que les aman, no hay recompensa tampoco, porque estamos actuando exactamente igual que los publicanos. Sed pues perfectos, en resumidas cuentas. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. ¿Qué hay que hacer para ser llamados hijos de vuestro Padre en el cielo? En resumidas cuentas, ser perfectos, como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Amar a aquellos que no nos aman. Saludar a aquellos que no quieren saber nada de nosotros. Pero por encima de todo está resumido en el versículo 44. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen. En resumidas cuentas, sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. No se trata de que yo no voy a tener una palabra equivocada. No se trata de que yo un día en la casa no voy a enojarme con mi esposa porque algo haya ocurrido y yo no esté de acuerdo o ella no esté de acuerdo. No se trata de eso. No se trata de una persona que llega a la iglesia y se sienta y canta siempre a tono. No se trata de una persona que tiene todos los conceptos válidos en las Escrituras. No se trata de una persona que conoce la ley y conoce las profecías. No se trata de una persona que conoce los tiempos y está predicando acerca de la segunda venida de Cristo. No se trata de eso. Se trata de que para ser perfecto, como nuestro Padre en el cielo es perfecto, uno tiene que amar a los enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os maltratan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre en el cielo. Óscar, tú no sabes lo que estás diciendo. Hay gente que me ha hecho mucho, mucho daño. Déjame decirte que allá en Australia, 3 de cada 5 jóvenes van a llegar a la edad de 20 años con algún tipo de cicatriz a raíz de un abuso. Y el caso es que las estadísticas aquí en España no son muy diferentes. No estamos hablando de jóvenes que han sido violadas únicamente, sino que han sido abusadas de una u otra manera, o bien por el padre, la madre, los tíos, compañeros de clase, cuando van en el colegio. Su pureza ha sido mancillada de una u otra manera, a través de una exposición a la pornografía. Un joven que esté conectado al Internet y ha sido expuesto a ese mundo, su pureza ha sido corrompida, su pureza ha sido mancillada. 3 de cada 5 jóvenes, mujeres, en Australia llegan a la edad de 20 años con algún tipo de cicatriz debido a un abuso, tanto físico, mental o emocional, por parte del hombre o por parte de otras mujeres. 3 de cada 5. Y el Señor nos está diciendo, Óscar, quiero que ames a tus enemigos, quiero que bendigas a aquellos que te maldijeron y quiero que ores por aquellos que te persiguen o te persiguieron. ¿Por qué? Porque quiero que seas perfecto, como tu Padre en el cielo es perfecto. Miremos a Jesús. Cuando vemos la historia de Jesús, vemos un hombre colgado en la cruz, inocente. Un hombre que ha venido para el perdón de los pecados a través de su sacrificio. Cuando tú aceptas a Cristo, la muerte que te corresponde a ti, Él la lleva si tú la aceptas. Él te invita a esa transacción. Es como una transacción bancaria. Él te da su vida
que le corresponde por derecho y tú le das tu muerte que te corresponde por derecho. En esa transacción, Él te da la vida eterna y Él se llevó tu muerte. Cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz, vemos a un hombre mancillado, un hombre que ha sido perseguido desde la infancia, un hombre que ha sido repudiado, escupido, maltratado. Pero no quiero que vean lo físico únicamente. Hubo una película acerca de la crucifixión años atrás y se centraba en lo físico. Y cuando nosotros miramos lo físico no podemos realmente entender la dimensión espiritual del conflicto que existía en ese momento. Cristo bajó para cargar sobre sí los pecados de todo el mundo. Nadie que haya sido torturado en el mundo por una idea política o por una idea religiosa o por una nueva filosofía o por una revolución, nadie, por mucho que esas torturas hayan sido terribles y hayan sido extendidas por un tiempo más largo que el tiempo en que Cristo fue llevado a la cruz y en la cruz misma, no ha habido ninguna persona que haya sufrido lo que Cristo ha sufrido, puesto que Cristo vino acá para cargar con tu pecado, con mi pecado y con el pecado de todo el mundo. Y está ahí arriba, y aquellos por los cuales Él ha venido a salvar, todavía le están enviando insultos, le están enviando todo tipo de acusaciones y mancillaciones verbales. Y Él está allá. Y el enemigo de almas le dice y le susurra a su oído: no vale la pena. Has dejado el cielo para ofrecer tu vida santa y ponerla como transacción para la vida de ellos. Y ellos, que son los beneficiarios de tu vida, fíjate cómo te están tratando. Han sido tus enemigos. Te han mancillado y maldecido. Te han perseguido. Te han crucificado. ¿Tú qué dices, Jesús? Y allá en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si hay alguien en este mundo que tenía razón suficiente para desconectarse con sus enemigos y odiarles, esa persona era Cristo. Pero el caso es lo siguiente: si Cristo nos hubiese odiado desde esa cruz, hubiese dejado de ser el Hijo de Dios. Porque nos dice aquí que cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos maldicen y aborrecen, y oramos por los que nos maltratan y persiguen, nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Y hasta el último momento, Satanás trató de desconectar a Cristo del Padre. Y desconectando al Cristo del Padre, desconectaba al Cristo, desconectaba a la raza humana de la esperanza de la salvación. En ese momento Cristo miró no solo a aquellos que le rodeaban, sino te miró a ti. Y también por ti murió. Y miró 2000 años por delante. Y todos aquellos que por fe creyeron en su venida en el pasado. Y cuando Él murió, murió sin pecado en Él. Si hubiese odiado, si hubiese entretenido el pensamiento del pecado en Él, el pensamiento del odio, del rencor en Él, en ese momento Cristo hubiese muerto con pecado. Y la manera en la cual Él canalizó ese pecado fue a través del perdón. Por eso que cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho daño,
aquellos que nos han perseguido, aquellos de los que hablan detrás de nuestras espaldas, aquellos que no nos entienden, al padre que me abusó, o a la madre que me maltrató, o al tío que me robó el dinero, o al amigo que me metí de socio en una tienda y me engañó, o al ladrón que entró en mi casa y me robó el portátil, o aquel que me golpeó o me rayó el coche y nunca dejó su número de teléfono, o la madre que renegó de sus hijos, o la persona huérfana que es maltratada en las calles, sea quien sea. Cuando nosotros tenemos un rencor, no nos damos cuenta que tenemos pecado en nosotros. Y Dios nos dice, hijos míos, para ser hijos míos, quiero que seáis perfectos, como Cristo en la cruz fue perfecto. No dejéis que ese pecado esté dentro, canalizarlo hacia Cristo. Ese pecado va en Cristo y ustedes amar a vuestros enemigos. El caso es el siguiente, amigos. Cuando nosotros entendemos que no somos pequeños pecadores, que cada uno de nosotros somos grandes pecadores, que cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo, hemos sido perdonados grandemente y que su amor es grande para nosotros, es la única manera de poder perdonar a otros. Si usted tiene problemas para perdonar, es porque tal vez usted está teniendo problemas para ver de qué manera Cristo le ha perdonado a usted. De qué manera Cristo ha puesto sobre él mismo el pecado de usted. Pecado no es algo que usted haga mal o una tentación a la que ha caído únicamente. Eso, claro, es pecado, pero no es la única definición del pecado. La Biblia nos dice en 1 de Juan 3 que el pecado nos lleva a la muerte. El pago del pecado es muerte. Y Dios nos quiere dar vida. Entonces, si nos quiere dar vida, nos quiere quitar el pecado de dentro. A veces nos creemos que el pecado es simplemente un grupo de formas, un estilo de vida, pero va más allá de lo superficial, va más allá de aquello que podemos hacer, va incluso a aquello que podemos sentir. Por eso Cristo dice, no, ustedes han escuchado, no cometerás adulterio, pero si tú estás enganchado en el internet mirando porno, tú ya has cometido adulterio en tu corazón. Lo que el Señor quiere hacer no es limpiarnos de las formas, quiere limpiarnos desde el corazón hacia afuera. Pecado no es solo algo que nosotros hacemos mal, es algo que ha sido perpetrado en contra de nosotros y como consecuencia de ello, nosotros tenemos dentro de nuestros corazones ahora rencor, angustia, rabia, ira, apatía, porque la apatía es uno de los más peligrosos pecados. Yo suelo preguntar a la gente, ¿tú tienes algo en contra de alguien? Y me dicen, no. Tú tienes algo por alguien. Oras por aquellos que te violaron. Oras por el padre que te abandonó. Oras por el esposo que se fue con otra. Oras por el hermano que renegó de su familia e hizo daño a tus padres. Oras por la hermana que metió a tu mamá en la residencia de ancianos. No la odias, pero la amas. Porque el pecado de la apatía es el más difícil de erradicar. Porque cuando uno odia, el Espíritu Santo le puede convencer de pecado. Tú estás odiando, el odio no viene de Dios. Pero cuando uno está en apatía, está en un autoengaño. Yo no odio, pero yo no amo. No soy ni frío ni caliente. Y el Señor escupe fuera de su boca a aquellos que están templados. La apatía es la crisis de nuestra sociedad el día de hoy.
Cuando alguien ha hecho algo en contra nuestra y nosotros ahora justificamos nuestra actitud, justificamos nuestro desdén, justificamos nuestra apatía, justificamos nuestra ira, justificamos nuestras acciones como consecuencia de lo que esa persona me ha hecho a mí, estoy justificando mis acciones por el pecado. Por ese pecado me justifica mis acciones. Pero el cristiano no ha de ser justificado por el pecado. El cristiano ha de ser justificado única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién justifica que una chica que saliera con 17 años de una reunión de jóvenes en su iglesia, en un miércoles, en Sydney, saliera, era ya de noche? Un joven le dijo, te llevo a la casa. No, si no está lejos, voy caminando. Y por la calle, otro coche para. La meten dentro del auto y la violan. Al violador lo coge la policía y lo meten en la cárcel. A ella, con 30 años, 13 años han pasado, está deprimida. No entiende cómo a ella le pudo pasar esto saliendo de la iglesia. Está totalmente deprimida. Y un día se levanta y es como que ya está cansada de estar deprimida, todas las ventanas cerradas, no quiere salir a ningún lado. El Señor le impresiona a que dé gracias cuando va a lavar los platos del desayuno. Y dice, gracias Señor por lavar los platos del desayuno, porque eso significa que tengo el estómago lleno. Luego, en las actividades del día, ella va dando las gracias. Gracias Señor porque tengo que barrer la casa, porque eso significa que me has dado un lugar donde resguardarme. Al día siguiente se siente mejor y empieza un proceso de dar gracias al Señor por todo. Dar gracias al Señor por todo. Y llega un momento en el cual se pone de rodillas y necesita que tiene que hablar con Dios, tiene que saldar cuentas. Y dice, Señor, lo que yo no entiendo es que yo saliendo de la iglesia, me pasará esto. Al joven que la violó, lo metieron en la cárcel. En la cárcel, una persona que solía ir a visitar, un cristiano solía ir a visitar la cárcel, a aquellos que estaban encerrados dentro, le dio el Evangelio. Ese joven se vio como un gran pecador. Ese joven se arrepintió de su crimen. Ese joven se bautizó. Ese joven dio estudios por correspondencia y se convirtió en un obrero bíblico dentro de la cárcel. Cuando salió de la cárcel, hizo unos cuantos estudios más y se convirtió en un pastor cristiano. A través del ministerio y de su testimonio, mucha gente fue bautizada. Y cuando yo supe de la historia, dije, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú puedas dar libertad y salvación al que ha perpetrado el crimen y la víctima está encarcelada bajo los barrotes de la depresión y del porqué? 30 años ella tenía, a los 17 ella fue violada. Y está enfrente de Dios, enfrente del trono de Dios, de rodillas en su sala de estar, orando y diciendo, yo no entiendo por qué esto fue para mí. Y cuando Dios
le dijo, estás enojada conmigo realmente. No es a él al que tú no puedes perdonar. Es a mí. ¿Tú te crees que el enemigo he sido yo? ¿Te cuesta perdonarle a él? Porque al perdonarle a él, tienes otra pregunta. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Perdona a tus enemigos, le dijo. Ella perdonó, lloró y perdonó. Y Dios le habla y le dice, ¿me tienes que perdonar a mí también? No, Padre, entiendo que no es culpa tuya. Tú estás aquí para salvarme. Tiempo después, en la misma sala, ella está de rodillas y delante de su Padre en el cielo le dice, papá, te doy las gracias por el día en que fui violada. Te doy las gracias porque a través de esa experiencia me he acercado más a ti. Y estoy ahora mucho más cerca que nunca en mi vida. Esa chica ahora trabaja ayudando a jóvenes que han pasado por la misma situación. Y les enseña a orar, les enseña a perdonar. Y les enseña que el Señor va a dar un nuevo cuerpo. Pero la nueva mente te la puede dar a ti ahora. Suelo decir a la gente, si tú te arrodillas en la privacidad de tu hogar, donde nadie te está escuchando, y tú oras a tu Dios, o oras a Dios, algo va a pasar, algo va a cambiar en tu vida. Muchos de ustedes nunca se han arrodillado, nunca han tratado. Dicen que no hay Dios, dicen que Dios no existe, pero nunca se han metido en su habitación, se han puesto de rodillas y han dicho, ¿estás ahí? ¿O estoy haciendo el ridículo? ¿Estás ahí? Estoy dolido. Llevo un pecado en mí por aquello que otros pecaron en contra mío. Y Dios te dice, yo quiero que seas mi hijo. Y yo quiero que no lleves esas cargas. Yo he muerto en la cruz para llevar esas cargas. Para eso yo he venido, dice Cristo. Si tú me das esas cargas, ¿y cómo las pongo en ti? ¿Cómo pongo yo las cargas en Cristo? ¿Cómo pongo yo el odio, el rencor y la rabia en Cristo? Perdona a tus enemigos. Bendice a aquellos que te maldijeron. Ora por aquellos que te maltrataron y te persiguieron. Toda esa rabia, Cristo está ahí para llevarla sobre Él, para darte salvación y para librarte del pecado que habita en tantos de nosotros. Te invito a que trates en la privacidad de tu habitación, donde no hay nadie, donde nadie te escucha. Dios está ahí esperándote. Nos vemos el próximo programa.